Muy buenas noches a cada una de las personas. Serían tardes, pero el cielo ya se oscurece en nuestra ciudad desde muy temprano. Son las 6:38 del 5 de marzo de 2026. Desde Bogotá estamos nosotros reuniéndonos de esta forma para que escuchemos la palabra de Dios en una reflexión que han sido de mucha edificación para muchos de nosotros. Como siempre, la palabra de Dios no regresa vacía, nos deja pensando, rumiando, repensando y a la vez promoviendo o motivando unos cambios que son muy necesarios siempre en nuestras vidas. Y no son cambios estéticos o cosméticos o simplemente cambiar por cambiar, sino son los cambios que le agradan al Señor. Muy bien. Dicho sea la introducción, que el Señor bendiga su palabra, vamos a mirar algo muy interesante porque estamos con el tema de la vida cristiana. La vida cristiana es, digámoslo de alguna manera, la ventana que las personas ven para motivarse a creer lo mismo que nosotros creemos. No es la forma como hablamos, no es la forma como nosotros estamos digámoslo de alguna manera, eh, expresando verbalmente lo que creemos, sino tiene que ver con el testimonio nuestro, la vida nuestra, el testimonio cristiano. Y cuando nosotros decimos esto, cuando nosotros decimos que, que creemos y tenemos una fe bíblica puesta en el Señor Jesucristo como nuestro Redentor, nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas, pues eso obviamente que implica una vida dirigida por Él. Y eso es algo muy interesante porque hay muchísimo que pensar en cuanto a que la vida cristiana no es algo simulado, sino que tiene que ver con la motivación del corazón. Simular, nosotros podemos simular muchas cosas. De por sí, por naturaleza, el ser humano es hipócrita y tiene una capacidad impresionante de cambiar de colores como el camaleón, según sean las circunstancias que esté pasando. Inclusive, la simulación de una vida cristiana también es algo que es eh, muy evidente en todo el conglomerado de la cristiandad. Solo, solo por poner un ejemplo, si la cristiandad no simulara tanto una vida cristiana, sino que por el contrario se viviera en una vida cristiana congruente con la fe bíblica objetiva de las Escrituras y dirigida por el Espíritu Santo, no habría tanto derramamiento de sangre en el mundo como ha pasado posiblemente los últimos 5 días, que prácticamente han muerto más de 40.000 personas en 5 días. Esto tiene que ver con que el corazón nuestro esté ubicado donde tiene que estar ubicado. Se pueden justificar actitudes, se pueden justificar guerras, se pueden justificar reacciones. Y eso tal vez tiene un espacio de, digámoslo así, valoración y dialéctica. No hay que negar por completo ese tipo de motivaciones o razones, llamémoslo así. Pero de base, el pueblo de Dios es pacifista. El pueblo de Dios de base tiene en su corazón una virtud del Espíritu Santo que en su listado por
por la misericordia divina, Él nos la entrega, nos la revela, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y claro, obviamente, vuelvo y repito, habrá espacios para resolver actitudes reactivas o justificarlas, obvio que sí, pero de base existe la pacificación porque, dicho sea de paso, el Señor Jesucristo nos dijo que bienaventurados los pacifistas, pero no es un pacifismo en, en unas relaciones humanas simuladas, que por dentro estoy dañado, pero por fuera quiero mostrar paz. No, no es eso. La paz surge del corazón renovado del creyente. Por eso este tema de la vida cristiana es muy importante, porque de aquí parte toda una vida honesta delante del Señor, aún en nuestros pecados, ser honestos con el Señor, en decir nuestros pecados y las luchas que tenemos con ellos. Entonces, sí es un tema muy importante y como estamos en el capítulo de la vida cristiana, en las relaciones con la iglesia y somos de la iglesia y los presentes que están escuchando este podcast son de la iglesia y donde llegue esta grabación a la latitud que llegue, pues tenemos que reconocer que pertenecemos a una comunidad que se llama iglesia y que tenemos unas relaciones interpersonales, una convivencia como iglesia. Algunos dirán, no quiero la iglesia, pero sí quiero a Cristo. Pues a ver, uno no puede querer el premio sin merecerlo. Uno no puede querer al novio sin la novia. En otras palabras, crees en Cristo, crees en la iglesia. Si tú no crees en la iglesia, hay un problema tremendo de la percepción del evangelio. Pero la iglesia no en un sentido idealista, sino en el sentido práctico como nosotros lo estamos viviendo. El ideal, obviamente, que lo estamos viviendo en la esperanza de que la iglesia será en algún momento recompensada por nuestro Señor, porque así Él lo ha dicho en las Escrituras. Mientras tanto, la iglesia que experimentamos en este lado del mundo, a lo cual tienes que acudir a un culto público dominical, a unas escuelas de formación bíblica que las hacemos generalmente los domingos. También acudimos a estudios bíblicos y de oración como es este. Tenemos capacitación para los hombres, para las mujeres, para los niños, para los jóvenes. Tenemos, por ejemplo, una expresión de benevolencia y misericordia con el necesitado. La iglesia tiene una funcionalidad en su práctica muy duradera, estable y de mucha raíz. Y no es simulado. Aquí, a ti, nadie te está obligando a escuchar esto que yo estoy hablando. Si no te gusta, puedes salirte, es más, puedes pasar el canal a otro canal y no hay problema. No soy yo el único predicador de la palabra de Dios. ¿Qué tal? Que el Señor aleje eso. Pero cuando estamos nosotros escuchando, estamos nosotros alimentándonos para vivir una vida cristiana de tal manera que nos edificamos mutuamente. Y pasa algo, como pasó en Hechos capítulo 6. Vaya buscando el texto. En Hechos capítulo 6 pues pasaban cosas. La iglesia estaba naciendo, estaba surgiendo los ministerios, estaban convirtiéndose mucha gente, pero esas personas necesitaban obviamente una atención, necesitaban ser ellos ah, escuchados, atendidos.
Así que las problemáticas de la iglesia no solamente son de este tiempo, han venido desde mucho tiempo atrás, desde la formación de la iglesia. Y en Hechos 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, vamos a notar una dificultad. Y ya pues ustedes conocen probablemente esta situación. Pero alguien que quiera leer Hechos 6 desde el versículo 1 hasta el versículo 7, ¿quién quisiera leerlo? Yo, pastor, Bueno, en, Guillermito, léelo. en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, Guillermito. Muy bien. Qué interesante la dificultad que hubo. Y la dificultad que hubo en su precisión es la siguiente, de que las viudas, versículo 1, segunda parte, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estoy leyendo como cuando nos enseñaban en la primaria, y recuerdo mucho a mi profesora Evelia, cuando me enseñó el sujeto y el predicado de una oración, o las partes de una oración. Miren lo interesante si leemos esto. Vamos a leer, vamos a captar y precisar la problemática. ¿Cuál es la problemática? Que las viudas de aquellos, entonces ahí tenemos que colocar una muesca, a ver quiénes son aquellos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, había un problema. Y en ese problema se centró la nueva comunidad cristiana que se convertían tanto del ambiente cultural y religioso judío como del ambiente cultural religioso griego o gentil, como se llama en el Nuevo Testamento. La membresía de la iglesia, como ustedes lo conocen y aquellos que están aprendiendo el tema eclesiológico, era dual, sobre todo porque había gran participación de judíos convertidos a Cristo y había una gran participación de griegos convertidos a Cristo. Hombres y mujeres judías, hombres y mujeres griegas, griegos, niños, familias enteras, niños, familias enteras judías y griegas. Muy bien. ¿Cómo no alegrarse con el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo no gozarse con el crecimiento de la iglesia? ¿Cómo no estar eh, disfrutando de hermanos nuevos que llegan a los pies de Cristo y que empiezan a hablar el mismo idioma espiritual nuestro? ¿Cómo no? Pero el problema, y vuelvo y digo, después de la coma que está en el versículo 1 en nuestras Biblias castellanas, dice que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hay obviamente dificultades, problemas.
Y el Señor quiso que aprendiéramos de estos problemas. Ahora, ¿quiénes son aquellos? Ahí vamos a quitar la muesca y vamos a la primera parte del versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Ahí ya tenemos la idea completa, la frase completa, la oración completa. ¿Quiénes se quejaron? Los cristianos griegos de origen gentil. ¿Contra quiénes? Contra los cristianos hebreos, es decir, hermanos en la fe, es decir, una misma fe, un mismo Cristo, una misma iglesia, pero aquí hay una división en una situación. Repito, una misma fe, una misma iglesia y un mismo Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí en Hechos 6, en el primer párrafo, en el primer versículo, se nos muestra que hay una división. Y esa división atenta contra la unidad. Ojo, esa división atenta contra la unidad. ¿Qué atenta contra la unidad? ¿El problema de la distribución a las viudas? No. Noten que toca llegar a la problemática de lo que estaba surgiendo. ¿Qué es lo que está atentando contra la división? De una sola fe, un mismo Señor y Redentor, Jesucristo, y una misma iglesia, una sola iglesia. ¿Qué es lo que está atentando contra esa unidad? No es la distribución, no son las ayudas, porque se están dando. Las ayudas se están dando. No es que sea el crecimiento de la iglesia de sectores diferentes de la vida en aquel tiempo, porque probablemente algunos dirán, ay, ojalá que la iglesia se llenara solo de, ay, de judíos, ¿para qué meter griegos? Y los griegos dirán, ay, ojalá todos fuéramos romanos o griegos. Hoy en día dirán, ay, ojalá todos fuéramos de derecha, cristianos de derecha. Y otros dirán, ay, ojalá en la iglesia solo entraran gente de izquierda, solamente gente de izquierda. Resulta que el Señor nos desafía, porque la problemática no está en el hecho mismo objetivo de lo que está pasando, sino les voy a decir dónde está el problema. Y ustedes yo creo que ya lo captaron. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, de los convertidos, y aquí viene el problema, hubo murmuración. Y resulta que esa palabrita, que es tan reprochable por Dios, en toda la Biblia, la murmuración es un pecado que el Señor reprueba con base inclusive en el decálogo, con base en el decálogo. Ahí está también el tema de cómo usar nuestra boca. Noveno mandamiento, pues resulta que lo que estaba atentando contra la fe, la iglesia y tener un redentor y señor único era la murmuración. El problema básico no era la distribución, era hablar contra la distribución. Sobre todo, este texto va muchísimo para los lenguilargos, porque allí fue donde se detectó un problema. Y el problema lo atendieron los apóstoles, pero para que se dejara de murmurar,
O sea, noten que lo que viene a continuación no es una exhortación contra la murmuración, sino que lo que los apóstoles y líderes atienden es un problema logístico de distribución. Entonces dice, entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, pues no, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Noten eso. O sea que el problema exacto y preciso era el logístico, más, más la iglesia o los discípulos de origen griego estaban haciendo algo inapropiado, no estaban viendo el problema objetivo, no estaban viendo la oportunidad del servicio, sino que solamente estaban señalando y murmurando tal vez frases como, claro, es que como nosotros no tenemos eh, vara o palanca con los apóstoles, que todos son judíos, y pues a nosotros nos tocó los griegos, nos tocó pues las obras, los restos, claro, es que a mí no me valoran, claro, es que, claro, como yo me convertí hace poco, y esto es de roscas judío-cristianas, claro, es que esto es de apellidos, claro, es que, claro, ¿cómo van a atender a mi mamá la viuda si esto ya viene desde tiempo atrás, amangualados? Eso es lo que se escucha a veces en las iglesias, hermanos. Y les cuento algo, los pastores tenemos que amarrarnos el cinturón en el último huequito, porque nos toca atender esas situaciones en el punto objetivo, porque si no las iglesias se acaban. Una iglesia local o global no se acaba por los pecados en sí mismos de descuido, sino por la murmuración que hay sobre eso. Entonces tenemos que pensar algo que es la cereza del pastel en esto. Dice así, versículo 3. Los apóstoles dicen, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y después del versículo 5 y 6 nos muestra con nombre propio quienes quedaron, o bueno, quienes la iglesia vio con esas condiciones que tuvieran el Espíritu del Señor y fueran sabios. Entonces eligieron a Esteban, que reconocemos por la narrativa que viene a continuación de Hechos 6. Eh, También estaba Felipe, que lo conocemos también muy bien. Los otros no los conocemos bien, pero eran hombres muy sabios con el Espíritu de Dios. Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, el prosélito de Antioquía. Entonces sí, los apóstoles sí atendieron la situación. Esto que soluciona dos cosas. Debe solucionar la logística de distribución de alimentos y ayudas a las viudas griegas equitativamente con las viudas judías, hebreas. O sea, tendría que solucionar primero eso. Y dos, derivado de lo primero, tendría que solucionar la murmuración. Entonces, fíjense que sí podemos nosotros mirar lo que hace falta en la iglesia, porque las iglesias locales nos hace falta muchas cosas, muchísimas. Y decir, yo quiero proponer esto, a ver si es viable en la visión de la iglesia, en la metodología. Bueno, y si no es viable, quiero apoyar
con, de pronto, alguno que esté haciendo esto o lo otro, porque a veces nos acostumbramos a llegar a la iglesia a que nos sirvan y empezamos a murmurar. Pero aquí esta lección es tan importante, pero tan básica a la vez que se nos olvida por estar tal vez, no sé, en las nubes, de que el Señor juzga lo que nosotros hablamos. ¿Por qué? Hay un proverbio que ustedes conocen perfectamente, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros también ya vimos hace algunas semanas, escuchamos en un podcast y lo hemos reflexionado, que la vida cristiana tiene su motivador en el corazón y en los pensamientos, corazón y mente. Cuando surgen murmuraciones, pues tal vez automáticamente podemos irnos hacia el otro lado legalista y decir, esa persona no es cristiana porque murmura, es chismosa, es lenguilarga, no, no controla su lengua. Pero probablemente esas son las áreas débiles de una o muchas personas, porque no se puede negar que amen a Cristo, pero tal vez no saben cómo expresar las necesidades que pueden estar pasando. Y tal vez por eso un repaso por el tema de la vida cristiana en cómo es que un cristiano habla, no es solamente una cuestión de no mentir o de no decir falsedades o de ser mal hablado o grosero o altanero, sino tiene que ver con la intencionalidad de las palabras. Por eso a veces algunas expresiones pueden sonar como miel a nuestros oídos, pero cuando llegan al corazón se convierten en amargura, porque pueden tener un origen sarcástico o de sátira o de golpe. Y ese es un problema de la iglesia. Pero viene esa pregunta. ¿Esto qué nos está revelando? Que en la iglesia de Jerusalén, en el primer siglo, como las iglesias, como Cristo Rey, como fuente de gracia, como resurrección, como United Church, como casa sobre la roca, como avivamiento, como creciendo en Cristo, como pongámosle cualquier nombre local, también hay dificultades y no las va a resolver los apóstoles, no las va a resolver el pastor, pero sí se promueve oración y palabra de Dios para que la iglesia tenga la propuesta. De la iglesia salga la propuesta y no solamente el señalamiento. Pero cuando leemos que murmuraron los cristianos de origen griego, vamos a mirar un texto que nos va a ayudar mucho. Filipenses, y lo hemos visto ya este texto. Y es conocido y es algo que el Señor nos ha venido hablando ya por, por varios momentos. Filipenses capítulo 4, versículos 5 al 8. ¿Quién quisiera leer Filipenses capítulo 4, versículos 5 al 8? Yo, pastor, Léelo, Ceci. vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Por 8. lo demás, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y hasta ahí, Léelo, tranquila. El lo 9. que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Ah, gracias, Ceci. Y es que ese broche, no, para ser honesto, no había visto la frase del Dios de paz y hace referencia a la introducción de este estudio de esta noche. Pero fíjense lo interesante como el texto comienza, inclusive el versículo 4 está hablando de que debemos regocijarnos y otra vez os digo regocijaos. Pero, ¿cómo es gozarnos? ¿Cómo es que tenemos que regocijarnos? Claro, la motivación es porque tenemos al Redentor en nuestra vida. Pertenecemos a la iglesia, tenemos relaciones de iglesia y tenemos una misma fe en nuestro Señor. Entonces dice, ¿saben cómo deben ustedes expresar el regocijo? Estoy haciendo el tácito. El tácito, eso también me lo enseñó la profesora Evelia. Lo que no está en la frase, pero está el tácito, es decir, la motivación de la frase. Dice, ¿cómo debo entonces regocijarme? Es un tácito que está ahí. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Wow. Pero no ve que yo no puedo ser gentil porque si soy gentil me la montan. No, es que yo no puedo ser gentil. Hablo de gentileza no en el contexto griego, ¿no? Estoy hablando, aquí el texto cambia, la palabra cambia, gentileza es amabilidad, ser buena persona, expresar amabilidad, expresar empatía. Sea vuestra gentileza conocida de todos los hombres. Yo sé que somos gentiles, de gente, de empáticos, pero nos falta, porque es una expresión del regocijo. Y dice, el Señor está cerca. O sea, yo no tengo que estar agarrado con ningún hermano de la iglesia porque el Señor está cerca. Perdón, soy un poco coloquial en la frase. Yo no debo, ni puedo, no debería. Y en lo que esté a mi alcance, estaré en paz con todos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. ¿Qué tal que el Señor me encuentre peleado? ¿Qué tal que el Señor me encuentre por ahí con un mal de ojo? Qué vergüenza delante de su atrio. Que Él me encuentre en eso cuando Él perdonó todas mis culpas, mis pecados, todas mis porquerías las perdonó. Que Él me encuentre en discordia, murmurando, tal vez como los griegos de Hechos 6. El Señor está cerca, pero voy a avanzar un poco. Las murmuraciones surgen de malos pensamientos. O sea, la lengua se mueve sola y a la vez no. O sea, la lengua es el instrumento que usa el pensamiento, el corazón, para expresar. O sea, la Torre de Babel fueron puras murmuraciones y ofensas contra Dios. Y él trancó la lengua y la mezcló y la combinó, la trabó, aunque todo su cuerpo estaba vital para seguir la obra de construcción de la torre. La lengua es la ventana de lo que nosotros creemos y sentimos. Siempre lo he dicho,
Llega un desconocido a tu vida, hablas 5 minutos con esa persona y ya sabes esa persona que tiene en su corazón. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Este versículo es el pensamiento diario nuestro? Esta mañana yo no puedo decir que tuve una discusión, porque realmente no me di para la discusión con una persona muy cercana a mi vida. No discutimos, porque realmente le dije a esa persona, mira, yo no estoy en el escenario de discutir, ni pelear, ni ponerme en tu actitud. Esa persona me desafiaba tremendamente a que yo le revelara por quién iba a votar. Cuando esa persona me dijo por quién, pensó que en reciprocidad yo le iba a decir también por quién. Y para serles honestos a ustedes, amigos míos y cualquiera, en este momento, siendo 7:14, 5 de marzo, no sé por quién voy a votar, para ser honesto. Tengo tal vez ya una baraja más cerrada a lo que tenía hace 2 semanas. Ya tengo una baraja tal vez de 5 personas. Pero esa persona empezó a increparme porque presumió que al no decirle mi candidato, mi forma de pensar en esto, yo estaba en contra de, no sé, una idea, ideología. Nicolás habló de etiquetas el domingo, muy interesante el conversatorio que Nicolás dirigió. Ah, y yo decía, no, 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 es que yo tengo que pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, en lo que tenga virtud y que sea digno de alabanza. Y a veces esas temáticas con personas que no tienen esto presente son muy difíciles de hablar. Los animo a que no se metan en esa discusión, pero los animo a que si lo pueden hacer, lo hagan con personas que tienen al mismo Redentor, la misma fe, la misma iglesia. Porque sabemos y tendría que ser garantía de que no va a afectar nuestras relaciones interpersonales. Y doy gracias por mi presbiterio, no porque somos iguales, al contrario, somos tan diferentes, personas muy allegadas que están escuchando esto, saben que nuestro presbiterio es supremamente diverso, pero lo amo por eso, porque encuentro la unidad en la diversidad también, porque tenemos un mismo Cristo, nos apasiona la misma fe y nos apasiona la misma iglesia. Nada puede ser un motivo de murmuraciones, pero si hay que decir algo, este es el condicional. Este es el condicional. Pasa tu pensamiento, pasa tu sentimiento por el filtro de este versículo 8. Y cuando ya haya pasado, habla, dilo. Eso que es tan latinoamericano, colombiano, que así como lo siento, lo digo, eso es satánico. En- no me quito de esa frase, es satánico. Pero conozco personas dentro de la comunidad cristiana abordando los temas
con ese énfasis. ¿Por qué digo que es satánico? Porque Satanás siempre busca dividir, aislar, romper lo que está unido. Y a veces no son las palabras que se dicen, es la metodología que se usa para decirlas. Así que esto de la vida cristiana y la comunidad, o sea, en la vida cristiana y la iglesia, miren, el Señor le tiene el ojo puesto. Ah, o sea que me puedo pelear con mi mamá. No, eso tampoco, pero en el orden de prioridades de nuestro Señor está cómo están tus relaciones con las personas de tu propia comunidad de iglesia. Tanto Lucas, que escribió Hechos, lo puso como un problema teso y él dice, el problema no era la distribución, se podía solucionar. Los apóstoles dieron la fórmula, 7 varones del Espíritu y con sabiduría. Y ahí frenamos la murmuración. Pero aquí el apóstol Pablo, para dirigirse a la iglesia de Filipos, está diciendo, vean, no se agarren, no se peleen, gocen, disfruten. Y se los digo yo que estoy en la cárcel escribiendo esta carta, piensen en todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Pues una persona natural estaría amargada estando en la cárcel escribiendo quién sabe qué cosas. Y para terminar, ¿qué arma una guerra? Ustedes ya conocen la carta a Santiago. Fueron 6 meses de solo sermones de esa carta. Ahí están en las redes sociales los sermones. Lo pueden encontrar en las plataformas de la Iglesia Reformada Cristo Rey Bogotá. Ahí está. En Spotify, en YouTube, ahí está. Y ustedes se dieron cuenta que una guerra, la arma, la lengua, y la rueda de la vida la enciende la lengua. Y esto es algo que el Señor, si quiero usar una frase obviamente con mucha reverencia, le tiene la lupa puesta a la iglesia. No solamente en su relación interna, sino en el testimonio externo. ¿Por qué será que no se convierte mi mamá? ¿Por qué será que no se convierte mi papá? ¿Por qué será que no se convierte mis hermanos de sangre, mis primos, mis tíos, mis vecinos, mis compañeros del colegio, mis amigos, en fin, mis allegados, mis compañeros de oficina, mis compañeros de labor? ¿Por qué será? Bueno, a veces buscamos la excusa de que no están elegidos por el Señor, pero eso tú no lo sabes. Eso es del decreto divino. Pero ¿qué tal de pronto que sea un antitestimonio que estemos dando por ahí? Solo revísate, revisémonos. Pero si lo estás haciendo bien, sigue haciéndolo bien y vas a influir en tu ambiente. Y las personas te mirarán con admiración y agradarán todo lo que tú dices, porque ese es el refrigerio que necesita este mundo, las palabras de Cristo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Hasta aquí la reflexión de esta noche.